Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Buenos días, Familias de Pacto. Hoy es tiempo propicio para bendecir al Señor, quien es nuestra fuerza y nos protege como un escudo. Hoy 27 de agosto, el Ministerio Familiar de Iglesia Elim les presenta un fraternal saludo. Siendo portavoces del mismo, nosotros los esposos Orozco, agradeciendo su sintonía a Radio 760 AM. Queremos recordarles que hoy a partir de las 4 de la tarde tendremos el discipulado familiar en línea. Puede ser parte del mismo conectándose en Facebook a la página Ministerio Familiar Iglesia Elim Central. Por cierto, en los discipulados de cada sábado y en este programa radial nos hemos estado equipando como familias a través del tema Alcanzando la identidad, propósito y destino de Dios en la familia. En efecto, la semana pasada en Familias de Pacto, los hermanos Pineda Tul nos compartieron sobre la obediencia y el amor a Dios como parte de nuestro propósito y el inculcarlo a nuestras generaciones. En esta ocasión estaremos enfocando el tema cuadros bíblicos de la identidad y el propósito en la familia. El primer cuadro bíblico que enmarcaremos está basado en la carta a los Efesios. Allí trataremos de identificar algunos aspectos doctrinales relacionados con el tema de la identidad y propósito en la familia. Esos aspectos que vamos a compartir se constituyen en nuestros recursos celestiales y los abordaremos para ir descubriendo juntos el propósito en la familia. Nos parece oportuno destacar que tanto en la carta a los Efesios como en Colosenses 1 y 2 de Tesalonicenses, el apóstol San Pablo nos ofrece una vasta instrucción respecto a nuestro tema objeto de estudio, por lo que nos instamos a leer estas cartas en casa junto a nuestra respectiva familia. En la carta a los Efesios, en los capítulos 1 al 3, nos ofrece un compendio extraordinario sobre las riquezas que Dios nos otorga, los regalos especiales que Dios tiene para con nosotros. En el marco de nuestra identidad y propósito como familia y como ente, como cuerpo de Cristo. Esta carta nos indica que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Primero, nos redimió, dándonos la salvación por gracia. Segundo, nos adoptó como hijos suyos, por medio de Jesucristo, como muestra de su amor que excede todo conocimiento, y así nos hizo miembros de su familia. Tercero, nos hizo coherederos y miembros del mismo cuerpo conforme a su propósito y voluntad. Y cuarto, nos revistió de poder, sellándonos con su Espíritu Santo. De esta manera vemos nuestra base doctrinal para el tema. En el capítulo 4 de Efesios vemos los propósitos para los cuales nos hizo familia y cuerpo. Entre estos propósitos podemos resaltar que nuestro fin como familia debe ser para la obra del ministerio, para edificarnos en amor,
para manifestar unidad y ayuda mutua, así como para la madurez de los santos, cumpliendo cada uno con su responsabilidad. De lo anterior podemos ver que Efesios nos presenta una parte doctrinal en los capítulos del 1 al 3 y otra que consideramos más práctica, es decir, comprende aspectos con los cuales debemos identificarnos y aplicar, ya que a ello es en lo que creemos debería y debe afectar nuestro comportamiento. Quiere decir entonces que identidad no se trata solo, por ejemplo, de ser un médico, de ser un artesano, un comerciante o alguna otra ocupación o oficio. Y en el caso particular del tema familiar, no se trata simplemente de ser un padre, una madre, un hijo, una hija, un esposo, etc. Consiste en que esas verdades gloriosas de nuestra posición en Cristo, las cuales ya hemos expuesto, según Efesios 1 al 3, debemos trasladarlas a dos aspectos. En primera instancia, debemos trasladarla a acciones visibles y en segunda instancia a actitudes invisibles, lo cual debe ser en el día a día, como nos cita Efesios 4:1 para alcanzar un caminar digno. Efesios 4:1 pues nos dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En ese mismo sentir, pensemos en nuestro actuar como una hoja de papel que está dividida en dos partes. Imaginemos que en el lado izquierdo de la hoja se encuentran las responsabilidades y funciones que me tocan realizar. Y B, en el lado derecho de la misma hoja se delimitan las acciones que llevo a cabo para cumplir esas funciones. Les voy a poner un ejemplo. En mi trabajo, mi función está enmarcada en el área legal. Veo permisos de operación que tenemos que realizar en otros lugares. Y las acciones que yo voy a realizar son: primero, voy y visito a las instituciones que tienen a cargo las operaciones. Elaboro actas y minutas para conseguir mi objetivo. Y luego le doy seguimiento presencial. Así vemos que hay una delimitación primero de funciones. Como en Efesios del 1 al 3 tenemos la delimitación de nuestra doctrina, nuestra base doctrinal. Mientras que las acciones que debemos realizar para cumplir cada uno con nuestras funciones se asemejan a los capítulos 4 y 6 del libro de Efesios, donde se encuentra la parte práctica que nos corresponde para alcanzar ese propósito como familia. Así nos muestra la carta a los Efesios lo que debemos llevar a cabo de tal forma que lo que creemos afecte nuestro comportamiento, es decir, una identificación y una aplicación. Compartiremos ahora un segundo cuadro bíblico que refleja la identidad y propósito de la familia a la luz de las Sagradas Escrituras. El propósito, meta o razón por la cual Dios nos ha puesto en una familia, ya sea en casa con los suyos o en la iglesia con los demás miembros, sin importar su edad o si usted pertenece a una primera, segunda o tercera generación. Dios nos ha determinado un mismo propósito y a la luz de las Escrituras vemos que ese propósito es
alcanzar la imagen del Señor Jesucristo. Es lo que nos dice Efesios 4:13 en la Reina Valera 60. Entonces podríamos preguntarnos, ¿pero cómo? Si Jesucristo es un varón perfecto, ¿cómo voy a lograrlo? Realmente pareciera algo imposible. Pero déjeme contarle que al respecto, Dios nos ha dado a todos una misma promesa. Una promesa hermosa que dice: Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, no se va a detener sino hasta terminarla. Basados en Filipenses 1:6 de la NTV. Así que estando todos bajo el mismo proceso y bajo la misma promesa, estamos entonces constituidos como familia. Una familia humana, una familia normal, donde tanto el padre como la madre o los hijos estamos expuestos a procesos, problemas, diferencias, pero estamos convencidos que de todo ello Dios nos sacará adelante, tal cual lo hizo con José, quien luego de ser despreciado por sus hermanos, vendido y llevado a esclavitud y a la cárcel, qué difícil. Lo cierto es que Dios lo sacó de la cárcel y lo ubicó en el reino. ¡Qué precioso! Ahí lo constituye como el encargado de los negocios del faraón. Era nada más y nada menos que el segundo después del monarca. Dios levantó a José, le permitió una vida propia y digna, y le permitió triunfar. Pero en todo Jehová estaba con él. Sin embargo, puede que en su corazón siguiera herido y hasta amargado porque su familia lo había lastimado. Yo me pregunto que quizás usted, amigo Radio Escucha, se siente identificado con esta historia que estamos narrando. Ha sido lastimado y ello ha traído amargura a su corazón, y al ser lastimado muchas veces lastimamos. Podemos decir que la realidad es que todos estamos expuestos a ser lastimados y a lastimar. Lastimamos entre padres e hijos, entre esposos, entre hermanos. Por ejemplo, quiero compartirles que probablemente tenga usted un platillo favorito y a alguno de sus hijos también le gusta el mismo platillo. Probablemente usted ya se dio cuenta y tiende a darle un poquito más de favoritismo a su hijo, que tiene esa tendencia igual que usted. Eso sin que usted sea tal vez esté provocando esa ocasión, está lastimando a sus demás hijos. Digo esto porque, por ejemplo, cuando yo nací, mi padre expresó una frase que lastimó a mis hermanas. Esa frase marcó la vida de ellas y la mía. Pero ¿sabe qué? Lo grandioso es que en ese proceso hay una forma de sanar nuestros corazones. Y es únicamente a través de la preciosa sangre de Cristo y la misericordia de nuestro Señor, quien es nuestro Padre de misericordias. Como en la historia de José, al reencontrarse con sus hermanos en Egipto, la palabra nos dice que lloró 5 veces cuando se reencontraron. Lo encontramos en Génesis 42 al 46. Allí están enmarcadas esas 5 veces. Una de esas ocasiones, José lloró porque tenía tanto dolor que quería vengarse, pero decidió no hacerlo. Dejó así que Dios transformara ese deseo.
En otra de las ocasiones, José lloró por lo que le había faltado. Muchas cosas. Por ejemplo, su papá, su familia, su tierra, esos momentos especiales con los seres queridos. Puede que alguien tenga un dolor parecido y saben, está bien llorar por esas situaciones, pero por un tiempo nada más. Y es mejor pedir a Dios que restaure nuestra vida y dejar que Él haga una obra transformadora en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes. De esa forma glorificaremos a Dios, cumpliendo con las responsabilidades de lo que hoy somos, como esposo, como esposa, como madre, como padre o como hijo. Pues este es un llamado a cumplir con nuestra responsabilidad y hacer posible esa restauración en los nuestros. Cuando cumplimos con nuestras responsabilidades, el Señor va a ir haciendo la obra de restauración, no solo en nosotros, sino lo grandioso es que también lo va haciendo en nuestras generaciones. Y ahora, ubiquémonos en una escena del libro de Génesis. En el libro de Génesis de las Sagradas Escrituras, en el capítulo 48, versículos 2, 3, 4 y 5, encontramos el siguiente relato maravilloso que dice de la siguiente manera. Cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, hizo un esfuerzo, se sentó en la cama y le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con esta promesa: te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra como su posesión perpetua. Ahora bien, los 2 hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Lindo cuadro bíblico. José estaba a punto de ser separado nuevamente de su padre Jacob, solo que esta vez por causas naturales, ya que estaba enfermo y a punto de morir. En ese entorno vemos una escena maravillosa. Jacob pide ver a sus nietos, Manasés y Efraín, y le pide a José que los traiga. Esta tercera generación de Jacob había crecido probablemente sin la convivencia con su abuelo. Quizás no sabían mucho de su historia. Hoy día, quizás nuestros hijos estén en condiciones similares. Tal vez desconocen el testimonio de nuestros padres. Pues es momento de que como padres asumamos la responsabilidad de propiciar un encuentro entre nuestros hijos y el Dios de Jacob, de Isaac y de Abraham, el Dios de generaciones, el Dios que ha hecho un pacto contigo y con los tuyos, el Dios de pacto de las familias. Dios quiere que nuestros hijos sean parte de su descendencia. Eso nos dice Malaquías 2:15. En el caso de que nuestros hijos aún no hayan conocido al Dios verdadero, nos corresponde como padres guiarlos hacia el reconocimiento de ese propósito, ser hijos del Padre que está en los cielos. Dios también quiere que seamos felices, y para lograrlo no debemos hacer esto o aquello o esforzarnos para alcanzarlo.
Para ser felices, sencillamente debemos obedecer lo que Dios quiere, porque Él nos ha hecho parte de su plan, el cual es para bienestar de la vida y no para el mal. Lo parafraseamos de Jeremías 29:11. En este plan perfecto y maravilloso, a través de Jesucristo, Él nos ha hecho sus hijos, su familia. Y la verdad es que qué dicha es ser parte de la familia del Dios verdadero. Este cuadro de Génesis 48, la verdad, tiene muchos ejemplos para nuestra vida. Podemos extraer de él muchas lecciones, cosas que nosotros deberíamos hacer, cosas que debemos practicar. Pues en los versículos 8 al 16 vamos a ocupar un poco nuestra atención. En estos versículos se nos presenta el cuadro cuando Jacob pide a José que sus nietos se acerquen a él. Y pues José procede, los trae, y en ese momento Jacob suelta para sus nietos una bendición. Los abraza, los besa, es afectivo con sus nietos. No solamente dice, él también hace. Y la verdad es que es un tiempo de impacto para no solo José, sino también para sus generaciones. Y realmente nos parece que eso es lo que debemos hacer como padres. Provocar un acercamiento entre hijos, entre nuestros hijos y nuestros padres. Un acercamiento entre generaciones. Y cuanto más si hay bisabuelos, pues también hay que incluirlos dentro de ese acercamiento. Como padres, no debemos temer a expresar nuestras muestras de cariño hacia nuestros hijos. No temamos a ser cariñosos con ellos. Esa es una bendición que también vamos a trasladarles. De esa manera vamos a provocar la unidad en la familia, y esta es una riqueza hermosa y es uno de los preceptos bíblicos a los cuales el Señor nos llama a la unidad. Pues, amigos radioescuchas, hay tantas formas de ser intencionales en provocar la unidad en nuestra familia. Así que los motivamos a buscar formas de provocar esa unidad. Y como dicen los chicos, pongámonos creativos e ingeniemos, practiquemos situaciones que nos hagan soltar bendiciones para nuestros hijos, así como en el pasaje de Génesis 48. Recordemos entonces lo que hemos aprendido y estudiado de Efesios al respecto, que aquello en lo que creemos debe afectar nuestro comportamiento. No se trata solo de saberlo, se trata también de hacerlo. Pues ahora vamos a escuchar lo que nos dice Génesis 48 respecto a la bendición de Jacob hacia sus nietos. Versículos 15 y 16. Y los bendijo con estas palabras: que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos sea recordado mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. En estos dos versículos podemos notar que como efecto del acercamiento familiar surge una bendición generacional que alcanzó a José y a su descendencia. Les hemos compartido este pasaje bíblico, y al hacerlo trajo a nuestra mente y corazón las veces en que mi suegro nos ha bendecido.
muchas veces lo ha hecho y de muchas maneras, por lo cual glorificamos al Señor por producir en Él el querer como el hacer. Así que, motivados a hacer práctico ese acercamiento entre nuestras generaciones, tuvimos la inquietud de que la lectura de Génesis 48, que hoy incluimos en el programa, estuviera a cargo de él. Y ahora toca el turno a nuestros hijos de participar en esta bendición, en esta conexión, a través de un pequeño testimonio familiar. Así que, adelante, chicos. Marcos, ¿escuchaste esos audios de Génesis que grabó el abuelito? Sí, Naomi. Te refieres a la historia de Jacob con sus nietos Efraín y Manasés, ¿verdad? Sí, ¿sabes? Me hizo pensar en que el abuelito también se ha interesado en bendecirnos, así como lo hizo Jacob. Por ejemplo, orando por nosotros cada día o cuando vamos a salir de viaje. Cierto, Naomi. También, cuando nos enfermamos, está pendiente de cómo seguimos. O si necesitamos algo, Él está dispuesto a apoyarnos. Así es, Marcos. Tuto siempre ha compartido sus bendiciones con nosotros, como cuando nos invita a un helado o a refaccionar. Súper, ¿verdad? ¿Sabes? Se me ocurre que lo llamemos por teléfono ahorita, para agradecerle por lo cariñoso que es con nosotros. Entonces, vamos a llamarlo. Vamos ahora a enfocarnos en un cuadro bíblico que es de la actualidad. El cuadro bíblico que nos toca vivir a usted y a mí. Un cuadro que más bien es el cuadro de los hechos, el cuadro práctico. Como padres, debemos ser intencionales en bendecir a nuestros hijos con toda clase de bendición, como lo indica la palabra. Las bendiciones temporales y sobre todo, buscar las bendiciones eternas, provocar las bendiciones eternas en nuestros hijos. Es decir, acerquemos a nuestros hijos a esas riquezas eternas de las cuales nos habla Efesios en sus capítulos del 1 al 3 y que ya comentábamos con ustedes al inicio del programa. Riquezas como la redención, la adopción, la herencia y el poder del Espíritu Santo, a través del cual nos ha investido nuestro Señor Jesucristo. Por lo mismo, para provocar esas bendiciones, como padres debemos asumir la responsabilidad de vivir conforme a la palabra de Dios y de apreciar quién es Jesús en nuestras vidas, de tal forma que tengamos el respaldo de bendecir a nuestros hijos en el nombre del Dios que ha perdonado nuestros pecados, el Dios que sostiene nuestras vidas como una roca de amor, el Dios que cubre todas nuestras necesidades como un buen pastor. Ese es el Dios que debemos enseñar a nuestros hijos, que lo saboreen, que se deleiten en Él. Y vamos a lograrlo, como nos indica Efesios, a través de un caminar digno en el día a día. Un caminar que debe ser en unidad. No se trata tan solo de caminar juntos como un cuerpo, o de reunirnos en un mismo lugar, o de vivir juntos en una misma casa. Dios diseñó a su cuerpo y diseñó a la familia de tal forma que todos los miembros de la familia trabajemos unidos. Nos dice Efesios que todos tenemos un mismo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Hay unidad en todo ello. Por eso debemos también nosotros caminar en unidad. Así lo vemos en Efesios 4, del 1 al 16. Nos fue dada la gracia a cada uno como algo personal, ya lo hemos dicho,
pero no individual. Es decir, esa unidad debe servirnos para edificarnos como miembros de una familia. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a edificarnos? ¿Cómo podemos caminar en unidad? Esto implica ser pacientes, bondadosos, perdonadores, amantes de la paz, alentadores, edificadores. Estas características deben estar presentes en nuestras familias y congregaciones para así manifestar la verdadera unidad de Cristo, para así manifestar nuestra identidad en Cristo Jesús. Esto implica que podemos ocuparnos en dejar a nuestros hijos una herencia terrenal, quizás una casa, un lote, o pensamos en que sean profesionales, dejar dinero o qué sé yo, algún otro bien material. Pero más aún, debemos preocuparnos en vivir como Dios demanda, para que quien viene después de nosotros, nuestros hijos, también vivan siendo intencionales en agradar a Dios. De tal forma que en nuestra casa también vivamos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y así podamos manifestar a un Dios personal, pero no individual. Porque no es solo Dios para mí, para Mario. Es también el Dios de mis padres, Valerio y Enriqueta. Y el Dios de mis hijos, José Roberto, Marcos David y Victoria Naomi. Ahora lo invito para que usted lo personalice ahí en su casa. Ponga su nombre, ponga el nombre de sus padres y ponga el nombre de sus hijos. Así pues, nos toca bendecir a nuestra familia con aquel que cuando yo lloro, Él me consuela. Cuando peco, me perdona y me muestra su misericordia. Quien como Padre me demanda mi obediencia y si me equivoco, pues me disciplina con amor y misericordia. Por eso yo puedo llamarlo mi Padre de misericordias. Entonces, bendecir significa más que expresar un buen deseo. Va más allá. Significa vivir saboreando a nuestro Padre Celestial. Es decir, bendecir con lo que hemos vivido, con nuestras experiencias con Cristo Jesús. Bendiga a su hijo o a su hija, haciéndole saber lo grande que Dios ha sido en su propia vida. Por ejemplo, tal vez alguien de nuestros radioescuchas, alguna de nuestras amigas oyentes, haya quedado embarazada sin haberse casado y por tanto esto trajo a su vida abandono o desprecio quizá, pero tuvo la oportunidad de acercarse a Dios, de reconocerlo en su vida como su suficiente Salvador, como su ayudador. Y en ese proceso, Dios también la reconoció. Dios la adoptó como su hija y por lo tanto la hizo coheredera de la gracia y de las riquezas celestiales. La tomó a ella, tomó a su hijo, le ha provisto de todo conforme a sus riquezas en gloria para suplir sus necesidades. Pues, estimada radioescucha, hágale ver a su hijo o a su hija que aunque haya pasado por un valle de sombra, Dios ha sido para usted y para su familia su pastor, su buen pastor. Bendiga a su hijo o a su hija con esa vivencia, con ese deleitarse en el Señor, deleitarse en su propia vida, deleitarse en sus generaciones. Ya en el cierre de nuestro programa, queremos citar
la Constitución de la República de Guatemala para definir lo que la Constitución declara o define como familia. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Eso lo encontramos en el artículo 42. Ahora nosotros les invitamos a que cada uno piense en su familia. Inmediatamente viene a nuestra mente el padre, la madre y los hijos. Pues déjenos contarle que usted también es familia, no únicamente por una razón legal o por lazos de consanguinidad o afinidad. A la luz de las Escrituras, usted es familia, porque está en el mismo proceso y tiene el mismo propósito. ¿Usted sabe cuál es su propósito? Yo se lo recuerdo, se lo hemos dicho, se lo hemos recalcado, y está en el libro de Efesios, su capítulo 4 y verso 13. Y yo se lo voy a resumir diciendo que el propósito para el cual fuimos creados es alcanzar la imagen de el Señor Jesucristo. Y está bajo la misma promesa que Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, no se va a detener sino hasta terminarla. En efecto, por eso es que somos familia dentro de la iglesia o congregación. Cada uno de los miembros estamos en el mismo proceso, estamos en la misma promesa y estamos en el mismo propósito. Si usted, amigo Radio Escucha, siente que su vida no tiene sentido o no encuentra propósito alguno en su devenir por esta tierra, le invitamos a que forme parte de la gran familia de Dios. No le estamos invitando a que sea parte de una iglesia, de una denominación o un grupo religioso, sino a formar parte de la gran familia de Dios, a tener esta dicha. Para ello, le invitamos a reconocer y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y Él transformará sus pensamientos y acciones, y será para usted un Padre Celestial, y usted será para Él parte de esa familia, coheredero de la gracia en Cristo Jesús. Nosotros queremos invitarlo esta mañana para que pueda realizar esa profesión de fe, alcanzar la imagen del Señor Jesús. Para hacerlo, lo invitamos para declarar esta oración de fe y hacerlo juntamente con nosotros. ¿Por qué no detiene un momento su ir y venir de esta mañana y levantamos una oración? Queremos hacerlo de la siguiente manera. Cerrando nuestros ojos, le decimos: Señor Jesús, esta mañana yo reconozco que me he equivocado, que he lastimado a mi familia, que no he promovido la unidad en mi familia, que he pecado delante de ti. Por eso yo te reconozco como mi Dios, como mi Salvador. Perdóname todos mis pecados y limpia mi maldad. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quizá usted ya tenga la dicha de pertenecer a la familia de nuestro Señor Jesucristo, del Dios verdadero, pero la verdad es que todos cometemos equivocaciones. Todos en el afán de la vida perdemos ese propósito
para el cual fuimos creados como familia. Pues hoy hemos hablado infinidad de situaciones doctrinales, situaciones prácticas, las cuales esperamos no se queden en el aire, porque sabemos que la palabra del Señor no regresa vacía. Y entonces, hermano en la fe, hermano en Cristo Jesús, vamos a encaminar nuestros pasos hacia la promesa y el propósito para el cual fuimos creados, para ir cada día caminando para alcanzar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha hecho la oración de fe con nosotros, le agradeceríamos hacérnoslo saber a través de un mensajito de WhatsApp al WhatsApp de la radio 760. El número es 4709-3785. Nos gustaría saber de usted, acompañarle en este caminar, ser con usted esa familia que están necesitando, apoyarnos unos a otros. Le repito, el número de WhatsApp de Radio 760, 4709-3785. O si usted lo desea, puede comunicarse con los responsables del Ministerio Familiar de Iglesia Elim Central, llamando al 2202-2202. Puede solicitar oración, puede solicitar consejería. Aquí en la familia cristiana, en la familia del Dios verdadero de Iglesia Elim, estamos dispuestos a ser de bendición para usted, y será usted de bendición para nosotros si se comunica, si busca apoyo, si podemos hacer familia juntos de esta manera para ir alcanzando el propósito para el cual fuimos llamados. Muchas gracias por su atención. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.